Cristina tenía una militancia mucho más combativa que la de esos personajes que estaban vendiendo el país. eh, Cuando no, o sea, en esta serie de oposiciones que lleva adelante Cristina en, en el Senado de la Nación, eh, ya comenzaba a ver el proyecto menemista, comenzaba a tener ciertos palos en la rueda, como que ya no tenía quórum para, que yo necesitaba dos de las tres partes, y el voto en contra de Cristina frenaba ese proyecto de ley. Entonces, bueno, y Cristina eh, pronunciaba frases bastante combativas también, ¿no? En el Senado. Ya conocemos todo lo que eran lo que son los discursos de Cristina, pero imagínense a Cristina 25 años atrás y tenía la misma fortaleza que tiene ahora para esos discursos, ¿no? Siempre fue acorde a lo que pensaba, tanto como senadora en primera instancia, como presidenta, como senadora en en estos años anteriores, y ahora como vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores, ¿no? Cristina siempre tuvo una coherencia ideológica destacable y por eso está en el lugar donde está, eh, porque cuando nos dicen, hagan peronistas, háganse cargo de Menem, como si el peronismo fuese solo, no tuviese esa posibilidad al debate y esa posibilidad a los matices hacia adentro del justicialismo. Si uno resalta la figura de Cristina Fernández de Kirchner, automáticamente se está poniendo al menemismo y se está oponiendo al neoliberalismo. No solo por lo que hizo durante la época menemista, sino por lo que hizo durante la época macrista, y discúlpenme si envalentono mis términos para hablar de la figura de la vicepresidenta, pero creo que lo merece. Estoy buscando una de las frases que pronunciaba Cristina en el Senado, por ejemplo, se los voy a leer. No creo que sean tan antiguos, en referencia a sus compañeros a sus senadores justicialistas con los que compartía la banca. No creo que sean tan antiguos. Sería un horror que a casi fin de siglo un movimiento como el peronista plantee la expulsión porque alguien disiente o tiene una actitud diferente a partir de cuestiones fundadas, porque más que sectarios serían antiguos. Está acusando, ¿no?, a sus compañeros de bloque de quedarse en el tiempo ya o de retrógrados. Eh, y tiene razón, tiene razón. Eh, Había figuras del peronismo de antaño, todavía viejas estructuras que permanecían en el Senado y que no aceptaban el debate, y menos que el debate se lo diera una mujer, ¿no? Fíjense cómo titulaba a este diario, que no sé cuál es, pero La Senadora Diferente. Después vi otra de Clarín, que era como Al Rojo Vivo, Cristina al Rojo Vivo, no sé, toda esa época, ¿no? Como que la planteaban como la loca del Senado que se oponía, pero bueno, hoy en día tenemos la suerte de poder ver las cosas de otra manera, y si bien todavía quedan hombres o personajes, como diría Cristina, con actitudes típicas de machirulo, ¿no?, que no aceptan que una mujer le dé el debate. Ya estamos en el año 2020, imagínense en 1995, y más en el nombre del Partido Justicialista que generalmente no voy a caer en particularidades, siempre fue representado por hombres, ¿no? Por hombres, y que cierto tiempo no se renovaron ideológicamente y quedaron como viejas estructuras. Así que imagínense, más todavía si una mujer le daba el debate. Eh, y otra cosa que argumentaba Cristina para oponerse a, a las privatizaciones y al desguace y la desarticulación del sistema estatal
del sistema industrial nacional, decía: nosotros, históricamente, a través del peronismo, incentivamos la movilidad social hacia arriba. Ahora aparecemos cristalizando la situación de los menos protegidos social y económicamente y empujando a la clase media hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir Cristina acá? Que el rol que estaba cumpliendo el peronismo en esa época, al menos desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, apoyando las políticas del menemismo, era destruir a la clase trabajadora de este país, hacer que la clase media pierda un escalón, que los más pobres agranden la brecha social con los más ricos. Ahora vamos a ver los números, ¿no? De los números que dejó el menemismo, lamentablemente son números catastróficos, pero es bueno saber que la figura que levantamos hoy en día del peronismo, que sí es más vigente que nunca, que por algo, después de ser presidenta en 2 oportunidades, es la vicepresidenta y la conductora del Movimiento Nacional Justicialista. Es bueno saber que en esta época de colonialismo económico y de destrucción de la clase trabajadora, de destrucción de la industria nacional, estaba ahí poniendo el pecho desde el rol que le correspondía. Así que también la figura de Cristina Kirchner, así como destacamos la de Norma Pla, bueno, la de Cristina Kirchner, lógicamente, va a ser siempre reivindicada. Continuemos, ya estamos llegando al final, ¿no? de esta presentación, y voy a dejar los indicadores de esta década, los indicadores sociales, los números que dejó el menemismo y la destrucción de- del aparato productivo del Estado, del aparato productivo industrial, la pobreza estructural que generó el menemismo, la destrucción de la educación nacional. eh, es una década bueno, hablo con conocimiento de causa porque la pude vivir, aunque yo no sea partidario de tener que vivir la época para poder hablar sobre la misma, pero bueno, hay un agregado que yo viví esa época, si bien era chico, vi como padres, familiares, padres de amigos y demás se quedaban sin trabajo, ¿no? Y gente mi viejo, por ejemplo, trabajaba en la Junta Nacional de Grano y se quedó sin trabajo porque la Junta Nacional de Grano cerró. Y hoy cuando vemos que Vicentín, sale gente a la calle a decir: "Todos somos Vicentín", y salen en un Duna 94 a gas sin papeles, ¿no? Es como, ¿qué carajo nos pasó para que haya gente que también que en el año 2020 esté reivindicando a sectores que privatizaron empresas estatales y que se niegan a que esas empresas vuelvan a estar en manos del Estado, ¿no? Al menos de una intervención. Pues otro día, si quieren, hablamos de la intervención, de la expropiación, ese juego de palabras que se dio con Vicentín, y qué fue lo que pasó socialmente. Es una pregunta muy abierta, ¿no? Y puede tener miles de respuestas, pero para que haya gente que defienda casi sin argumentos a una empresa privada, no sé, a la propiedad privada, a que con una expropiación seríamos Venezuela, no sé, cosas que a mí me parecen un absurdo y que lamentablemente son un sector político que nos disputa el sentido, ¿no? Porque a veces vemos que tenemos del otro lado eh, un sector bastante desinformado o que se deja llevar por operaciones mediáticas bastante burdas, que cualquier cosa que pasa le echan la culpa a Cristina, que cualquier cosa que pasa queremos ser Venezuela, que la corrupción.
primero, no hubo época más corrupta que los 90 y que sigue impune al día de hoy. Incluso miembros de la justicia actual eh, fueron parte de esas que permitieron la corrupción de aquella época, ¿no? Digamos las cosas como son. Y, y enfrente tenemos un sector manipulado por gente que en realidad sí es, sí, Caballo sigue hablando en los medios, pero tenemos un sector político que, como dicen acá también, que apoya a la patronal, el que cuida la casa del patrón, pero el perro que cuida la casa del dueño, pero duerme afuera, ¿no? Eh, bueno, los indicadores del menemismo nos dejan unos números catastróficos, como la duplicación del desempleo, la duplicación de la pobreza, tan solo en 10 años. Era algo que les decía anteriormente, ¿no? Que qué tan fácil se destruye, qué tan fácil se agrandan los números de desempleo, de pobreza, con tan solo unas reformas económicas, y que tanto después cuestan reconstruir eso, ¿no? Y recuperar. Cuántas décadas, cuántas personas, cuántas vidas nos cuesta recuperar eso que nos pertenece a todos nosotros y que por el negocio y los intereses de unos pocos se llevan adelante, ¿no? A favor de esas corporaciones. Bueno, ahí vemos que en 1989 el 10%, o sea, el 10% de las personas que tenían mayor recursos ganaban un 23% o 23 veces más que el 10% más pobre. Imagínense los 10% más ricos, que serían, no sé, las 1000 familias menos, un poco más, pero las 1000 familias son menos, eso quería decir. Eh, Imagínense el 10% más pobre. La brecha que aumentó el menemismo es abismal. Del, del 23 veces al 41. 41 veces más ganaban los 10% más ricos que los 10% más pobres. Una pauperización que indicaba que los pobres eran cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, ¿no? Se duplicó, bueno, como les decía, el índice de pobreza del 19% cuando asume Menem al 38% cuando se va, y que lamentablemente hacia el 2001 llega a niveles mayores al 50%, porque los pobres se reproducen y se van produciendo más pobres, ¿no? Más bocas para alimentar, más personas para buscar trabajo. Entonces, cuando no hay trabajo y cuando no hay comida, se aumenta la pobreza y se aumenta en muy poco tiempo. Y bueno, eh, algunos nos venden al menemismo como exitoso desde lo económico por el freno de la hiperinflación alfonsinista y el famoso 1 a 1, pero el endeudamiento en esa época creció también a niveles exponenciales, la deuda externa, que, que parte de esa deuda externa también venía de la estatización de la deuda privada, de empresas como Pérez Compán, Macri, Grupo Sogma sería, Macri, eh, la del Correo Argentino, y bueno, tantas otras empresas privadas a las que le nacionalizaron o le estatizaron su deuda privada, ¿no? Y bueno, se aumentó esa deuda externa porque de alguna manera había que bancar ese, esa emisión, esa quema de recursos del Estado para solventar ese 1 a 1 ficticio que había, ¿no? Entonces se tomaba deuda para tapar esos huecos. Eh, bueno, algo que también hizo Macri, que tomaron deuda para fugarla después, algo bastante
bastante polémico y que espero que sean enjuiciados todos los responsables de esos 4 años de macrismo donde se fugó una cantidad de dinero, se fugó el préstamo del FMI. Todos nos preguntamos ahora y leemos las noticias de Guzmán yendo a negociar con el FMI y tenemos que, a ver, ahí vemos gente que critica la posición de Guzmán, el ofrecimiento que puede hacer Guzmán, o más allá de Guzmán, de las personas, sino el gobierno nacional o el Estado argentino, pero nos estamos olvidando de quiénes, de por qué hay que ir a negociar con el FMI. Y hay que ir a negociar con el FMI porque tomaron deuda para fugarla. Y tomaron deuda para que esa plata se la lleven los socios y amigos de Macri. O sea, eso es otro crimen que espero que sea enjuiciado. Y qué épocas similares, ¿no? a la de los 90, que en parte, ¿no? Tampoco está bien comparar, pero el macrismo tuvo no solo muchos personajes que participaron de los 90, sino que tuvieron también políticas similares a los 90. La destrucción de la industria nacional es una y el aumento de desempleo y de la pobreza es un paralelismo enorme. Así que, como no quiero despedirme de el taller del día de hoy con estos números tan crudos, si podemos, si está Javito para proyectarlo, Acá estoy. Sí. perfecto. ¿Podemos eh, Ver los videos. reírnos un rato ahora, divertirnos con unos videitos? Podemos, invitamos a todos los que quieran empezar a aportar en el chat reflexiones, lo que sea. Ahora vamos a compartir unos videos de lo que fue un poco la década menemista desde lo cultural, ¿no? Y desde lo político también. O sea, Desde lo político también. quiero que el taller termine en indicadores de que se duplicó la pobreza, que se duplicó el desempleo, que se destruyó la industria nacional, cosa que es cierta, pero terminemos un poquito más arriba, más siendo sábado, y teniendo muchos días más de cuarentena por delante, vamos a reírnos un poco. Acá muy bien nos dicen de la farandularización de la política, Menem con Sí, Susana eso podemos Jiménez, hablar. Eso Tinelli, podemos hablar un poco ahora. Sí, y sí. mandale mecha. Levanto, a ver, ¿se escucha? ¿Me confirma? ¿Me Defiendo a escucha? los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros pero por a muerte estoy por los jubilados. Porque lo que le hacen es una vergüenza. Bueno, uy, se me trabó todo. Y tenemos al Diego defendiendo a los jubilados. Genial, genial. Pueden ver la presentación ahí. Acuérdense de entrar a la presentación. Y después tenemos este. Bueno, Para que cargue. De vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bueno, terrible. ya creo que estaba tomando a la gente por boluda, ya No, para no, esa yo época quiero era el fin del comunismo. yo quiero verlo de vuelta, perdón, porque relata mucho lo que es una idea de época de que había un gobierno que traía, digamos, espacio, digamos, vuelos interespaciales, y al mismo tiempo la gente lo escuchaba y decía, señor, nos estamos quedando sin laburo, ¿qué onda, digamos, no? Quiero ponerlo de vuelta, porque miren la cara de la gente. De vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera,
se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Nada, terrible, ¿no? Los rostros de Teníamos los ferrocarriles destruidos, por ejemplo, y ya estaban aerolíneas argentinas rifadas a Iberia, YPF vendida a Repsol, y bueno, ramal que para, ramal que cierra, como que quiso compensar los ramales que cerraban por naves espaciales, ¿no? Bastante. Y aparte, nombra a la provincia de Córdoba. Años anteriores en Córdoba se había producido la explosión de Río Tercero, ¿no? De fabricaciones militares, que voló un pueblo entero. Se dice que esas armas eran las que se mandaban a Ecuador y Croacia ilegalmente, pero o sea, para resaltar lo nefasto, que además es en la inauguración del ciclo lectivo en Salta, si no me equivoco. Sí, se nota, buenísima la exposición. Gracias, Agus, en nombre de todos. Seguramente sean extensivas las felicitaciones en el chat. Pero esto también de lo cultural, ¿no? Y ahí tenemos compañeros como Juanjo, que, como decíamos al principio de la charla, llevó adelante una peña hermosa el día jueves, pero desde lo cultural, ¿no? ¿Cómo se buscó desde lo cultural recuperar una globalización de la cultura, recuperando siempre artistas internacionales, la llegada de los Rolling Stones, la llegada de Michael Jackson, ¿quién más llegó en esta época? Bueno, se la pasaba en lo de Susana Jiménez, esto de la farandulización de la política, que no era Tinelli también. en Tinelli, no era algo habitual y que hoy capaz lo tomamos como común, porque hoy vemos a nuestros políticos y candidatos pasearse por programas de chimentos o sumidos en escándalos más de la farándula, digamos, del entretenimiento, y que tienen nacimiento a partir de los 90, que antes no eran dos espacios, o sea, más allá de cualquier juicio de valor que cualquiera de nosotros podamos emitir, eran dos espacios que estaban escindidos, digamos, ¿no? Y esta recuperación, recuperar la farándula y tomar la farándula viene a mostrarse como una renovación de la política, esto de, bueno, listo, la política progresó, hay una nueva forma de administrar la economía, los viejos estándares de organización política, económica, sindical quedaron en el pasado, digamos, como que realmente había un pasaje de página desde el pensamiento y desde lo ideológico que afectó que hoy en día, como ponían en el chat, digamos, hoy toleremos, digamos, tasa de desempleo, hoy toleremos las tasas de desempleo que existen hoy en la actualidad, que toleramos, digamos, niveles de pobreza que son impensados que hubieran ocurrido antes para ser más específico, de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Digamos, estos números que vos dejaste al final son tolerables a partir de que creemos que es común que un país haya pobres, que es común que en un país haya desempleados, que es común que en un país haya pauperización de la vida, que es común, que son idas y vueltas de la economía, empezamos a ver cómo, bueno, los indicadores subían, bajaban, el nivel Gini, y hoy también estábamos hace poco, y a muchos lo seguimos viendo, a ver cuánto es el riesgo país, y yo qué sé, y debajo de todos esos números, y debajo de toda esa farándula, y debajo de toda ese show político, había gente que se quedaba sin trabajo, precarización de la vida de gran parte de la población, y que cuesta recuperar, cuesta, digamos, volver, como vos decías, cuesta volver a construir esos consensos que parece que los 90 se llevaron puestos, esos consensos de que está mal, digamos, la tasa de desempleo, está mal la tasa de pobreza, pero en los 90 lo naturalizaron también. Y lo naturalizaron con el consumo, lo naturalizaron con el 2x1, andate a Miami, tráete 2, lo naturalizaron con la convertibilidad, que después seguramente el encuentro que viene lo veremos más en detalle, lo naturalizaron con una clase media que estaba conforme y que volvió a votar a Menem, porque la volvió a votar a Menem,
y le dio un segundo mandato, y después hasta le votó en un tercer mandato, que por suerte en el 2003 no se dio, pero se presentó, no sé si recuerdan, en el 2003, y fue a un balotaje con Kirchner. En fin, nada, hay que ponerse a pensar, bueno, qué es lo que el neoliberalismo trae, más allá de lo estructural y lo económico, qué es lo que trae lo cultural, qué es lo que trae nuestra forma de apreciar lo cultural. Sin, digamos, resignar todo, porque, digamos, trae el rock, y está buenísimo el rock, y trae un montón de movimientos internacionales que son buenísimos, porque se internacionaliza toda la cultura, pero también trae un montón de ideologías y un montón de sentimientos que nos permite a nosotros tolerar la desigualdad, ¿no? Y nos dice, bueno, yo nací en este contexto, nací con indicadores de pobreza, y parece que nosotros jóvenes tenemos que adecuarnos a eso, y no es normal, digamos, ¿no? No es lo que tenemos que esperar. Nada, quería dejar como esa reflexión porque entre los 90 también, digamos, fue difícil militar durante los 90. Yo con todos los compañeros, y seguramente muchos acá, compañeros y compañeras que están acá, que vivieron los 90, uno no sabía dónde militar en los 90, ¿no? Uno de repente decía, yo quiero militar, y no sabía dónde ir, porque el peronismo el partido peronista, el partido justicialista, se había vendido a políticas neoliberales, después estaba la opción trotskista, que era, digamos, Zamora y Vicentín, y estaba el Frente Grande, que era, bueno, lo que después fue más adelante con la CTA, con Yasky, pero no había un espacio de militancia, había una vacancia de militancia en los 90 donde mucha gente, lo único que le quedó fue la resistencia más básica, que es la olla popular, encontrarse en las esquinas y, no sé, levantar un centro cultural. No había una militancia, empiezan a nacer todos los movimientos sociales que hoy en día existen y Sí, siguen existiendo. movimientos de desocupados, El movimientos movimiento de jubilados. tal cual, empiezan a surgir un montón de movimientos sociales que hasta hoy en día muchos existen, que son propios de un sistema político partidario que abandona a la militancia, justamente, ¿no? Y había mucha militancia en los 90, bueno, luego el kirchnerismo, vamos a ver cómo retoma esa militancia vacante y le da cierta institucionalización a partir de nuevos espacios de militancia que nacen a partir justamente de la primavera kirchnerista. Pero nada, no había un partido donde uno se podía sentir identificado. Entonces se refugiaba la gente en la rebelión, en la resistencia, digamos, no era necesario que haya represión por parte del Estado como hubo en la última dictadura militar, porque los partidos mismos estaban todos vendidos a un sistema que parecía que había triunfado y había llegado para quedarse, como pensaba Fukuyama. Nada, esa es mi reflexión a partir de la exposición de Agus. No sé si alguien más quiere decir algo, si quiere compartir alguna anécdota, algún comentario. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, Alejandro. Sí, no. Antes que nada, agradecer por el espacio. Yo vengo siguiendo la actividad desde el primer peronismo en adelante. Me sumé porque lo vi en el Instagram y la verdad está buenísimo. Siempre espero los sábados para tener el rato este. Y quería aprovechar que tocamos el tema de los 90 para recomendar una lectura que encarna un poco el pensamiento destructivo, digamos, de las ideas de los 90. Es un libro cortito, que es este, que lo leí hace poco, se llama Desocupación, Estabilidad y Crecimiento, que escribió Benedicto Kaplan, que fue asesor político, partícipe del Grupo Económico de Cavallo, que explica más que nada en la mitad del libro, el tipo sin escrúpulos, su modelo, que dicho por él mismo está dejando un índice de pobreza extrema y desempleo inaceptable, digamos, y que incluso en un momento hace mención del heroísmo del pueblo por soportar el congelamiento de salarios, jubilaciones y todas las medidas que conllevan en la reducción de la calidad de vida, y se lo enaltece como algo heroico del pueblo el soportar esas medidas. Y después él mismo quiere explicar cómo a través de políticas específicas del ya reducido aparato estatal, municipal o regional, va a solucionar el problema del desempleo por el fomento de emprendimientos familiares de bienes y servicios que se van a intercambiar por un sistema muy raro de trueque, algo muy, muy loco, facilitado y organizado por sociedades de fomento, sindicatos,
porque obviamente no vamos a emitir moneda ni a provocar alguna distorsión en los números de la economía por algo tan simple y ameno como la tasa de desempleo, algo bastante cínico. Pero es algo que personalmente me sirvió para entender mejor la falta de conciencia social que tienen las tendencias liberales o neoliberales, y es un libro publicado en el 95, 96, no me acuerdo, pero por esos años, y que nada, este tipo increíblemente laburó como asesor económico en muchos países de América, y leído en el 2020 creo que se puede apreciar mucho mejor el fracaso del modelo y las medidas que nos llevaron a la situación tan crítica para las grandes mayorías. Y para terminar, pido disculpas si me extendí mucho, quiero marcar una preocupación personal, porque veo hoy en día muchos chicos de mi edad, yo tengo 21, 22 ahora, que se identifican con las ideas liberales, generalmente muy extremistas. Capaz es muy cierto también lo que decía Javier con mucha razón hace algunos encuentros, que las redes sociales muchas veces nos distorsionan la realidad, que está muy magnificado, ¿verdad? Pero no quería dejar de marcarlo porque por eso también me resulta tan importante estas actividades para dar lo que se dice la batalla cultural, digamos, también desde el lado de la historia, de lo empírico, de los hechos que el país vivió y que padeció, ¿no? Porque muchas veces estas ideas liberales las levantan muchos jóvenes como bandera de revolución, increíblemente, o sea, algo increíble. Entonces, nada, quería hacer simplemente ese aporte. Buenísimo, Ale. Ale, gracias por la introducción. Y acá te están entrando en el chat, y repito el pedido, que puedes escribir el título del libro y el autor. Así nos lo agendamos todos para poder leerlo. Solamente eso. Gracias. Yo creo, Alejandro, ¿te puedo responder? Sí, sí. Con respecto a eso de esta nueva ola de pibes liberales y que se forman mediante videos de YouTube, bueno, hoy en día nosotros también nos estamos formando mediante Google Meet, pero bueno, es una situación circunstancial, ¿no? Pero ellos lo llevan como moneda diaria sin cuarentena, ¿no? Como que muestran un descontento con lo que ellos llaman clase política, como que creen que son transgresores, antisistema, y que lo único que hacen es fomentar una polarización extrema que, por ejemplo, si bien son otras ideas, pero en Brasil pusieron a Bolsonaro donde está, en España está ganando mucho terreno Vox, bueno, llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y bueno, acá tenemos esas expresiones que también vienen a mostrarse como fuera del sistema político, cuando es mentira, porque Sper se presentó se institucionalizó, digamos, ¿no? Se presentó en las elecciones pasadas y sacó 1% de los votos, que está bien, no es algo relevante ese 1% de votos, pero cuando vemos que están organizando marchas anticuarentena y salen a la calle desafiando a la cuarentena, desafiando al coronavirus, por más que después los boludos se enfermen y lo suban a las redes sociales de uy, qué boludo, era verdad lo del virus y me enfermé, y otro viejo choto que se murió la semana pasada, que andaba diciendo que el virus no existe y que después se cagó contagiando, que la infectadura y que también está fogoneada por los medios de comunicación, tienen como lugar de militancia Twitter. Lo peor de eso, que lo que para nosotros después es una unidad básica, para ellos es Twitter, y más allá de subestimarlo, porque son un canal de comunicación y de desinformación política, están ganando un terreno bastante, ese 1% que sacó Pert está capitalizado mucho más allá de una militancia política. Por más que sean 10 en el obelisco, ojo, porque mañana pueden ser 100, pasado pueden ser 1000, y después pueden estar disputando una elección. Gente que se presenta como outsider y que terminan representando sectores extremistas que más allá de
lo que puede ser Bolsonaro, lo que puede ser Vox, lo que puede ser Trump, viene por ese lado, ¿no? Así que valoro que haya pibes de 20 años que se comprometan con el peronismo y influyan también. Así que bueno, un gusto enorme. Sí, apuntaba exactamente a eso es lo que estaba apuntando, coincido totalmente. Más que nada, porque yo como comentaba en la reunión anterior, yo vengo de una familia radical, entonces mi vida se basó siempre en discutir contra los radicales, digamos, siempre yo desde el lado peronista discutiéndole a los radicales, pero siempre desde otro tipo de ideas, ¿no? Siempre desde el uso del aparato estatal como herramienta de construcción o desde ese debate. Entonces ahora como me encuentro con esta nueva ola que tiene este pensamiento distinto y nada, y también que son una ola que generalmente desprecia mucho lo que es la historia y todo lo que ya vivimos. Entonces, por eso apuntaba más que nada para ese lado, pero desde una experiencia personal, digamos. Está buenísimo lo que contás, Ale. Hacemos extensiva la felicitación para vos y todos los pibes y pibas que están sumándose a militar, a justamente dar la batalla, como vos decís muy bien, cultural. Es excelente la palabra que aplicás, es una batalla cultural que tenemos que dar en el día a día. También, digamos, tener en cuenta, bueno, lo que dicen acá en el chat, algunas que tienen vergüenza de abrir el micrófono, adelante, pero dicen acá y traduzco, a Ivana, a Lau, a Lita también, que hablan de la importancia que tienen las redes sociales y también la necesidad de nosotros, como militantes, de ver, bueno, qué sucede ahí adentro, en esos espacios, o sea, por qué, digamos, empiezan a hacer las redes sociales, esto que decía Agus, las unidades básicas de lo que fue para nosotros nuestra militancia política, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que empezar a ver, lo tenemos que empezar a pensar, lo tenemos que empezar a cuestionar, lo tenemos que empezar a problematizar también, no solamente decirlo, señalarlo, sino empezar a preguntarnos por qué, y también preguntarnos por qué tiene tanta adhesión estos discursos que yo llamo discursos del odio, y fascistas, sobre todo a nivel mundial, y responde justamente al neoliberalismo, responde justamente al miedo a perderlo todo. Realmente, acá tenemos gente que vivió otras épocas no neoliberales. Yo nací en casi todos gobiernos neoliberales y trataron de luchar contra el neoliberalismo en muchos ámbitos. El kirchnerismo fue un fuerte luchador contra el neoliberalismo, pero como contrapartida tuvo que remontar los 90, la crisis del 2001 y después el interruptus macrista hace muy breve, hace muy poco. Y esta idea del miedo a perderlo todo es tajante. Uno tiene miedo de repente quedarse sin laburo y quedar en la calle. Y yo le pregunto a mi viejo, bueno, ¿cómo era antes? Y mi viejo me decía, había un estado que si vos te quedas sin laburo te daba un seguro social, había un estado que te acompañaba, digamos, había una solidaridad social, no en términos de darle solidariamente al otro como una beneficencia, sino que había un entramado social que ahora no es así, digamos, y uno de repente ve al otro como enemigo, como competidor, y surgen justamente a lo que hace referencia Ale en ese libro, estas economías familiares, que sin leer el libro me suena mucho a la lectura del emprendedor, estas familias que emprenden un trabajo de su individualidad, desde su particularidad, y de su particularidad se salvan, ¿no? Y esto de salvarse solo es muy del neoliberalismo. A nosotros nos toca de lleno porque lo vivimos con las políticas, lo vivimos con políticas de seguridad también, ¿no? Cuando pensamos en seguridad civil, en el choreo, en las tasas de delincuencia, y no pensamos en la verdadera palabra que es seguridad social, ¿no? ¿Qué es la seguridad social? La seguridad en términos amplios, que es tener una obra social digna, que es tener un trabajo digno, que es tener una alimentación digna. Eso también es seguridad. Sin embargo, el neoliberalismo nos quitó de nuestro vocabulario la palabra seguridad, porque si hablamos de seguridad estamos hablando solamente de delincuencia, y no es así. Porque la seguridad, más allá, va de la delincuencia, incluye un montón de otros aspectos de que nuestra vida tenemos que estar garantizados. Así que gracias por la intervención. No sé si ahí creo que Fabri quiere hablar. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? No, yo creo que estas personas y más son pibes, porque yo me acuerdo cuando fue el 2015, que era elección balotage, y algunos decían, no vamos a volver nada, esto es un relato de la campaña del miedo y qué sé yo.
Y nosotros teníamos nuestros padres que nos decían, chicos, nosotros ya lo vivimos esta. Y también acá está mi tía Rosa, que bueno, también me decía lo mismo, que, que bueno, que si gana este personaje Macri, vamos a volver a esos años, y nos hubiese encantado no vivir los años neoliberales. Pero estos muchachos como que no diferencian entre el gobierno peronista ni el liberal, o el neoliberal de Macri. Es como que dicen, ay, son los mismos, porque son políticos, todos roban y bla, bla, bla. Y tienen ese discurso como muy individualista. Yo digo, también, el Estado es el que le da la pensión le da la pensión a tus abuelos, si es viuda, por ejemplo. O sea, vos cuando si tenés dicen, ay, ¿por qué tenemos que pagar el aborto? Que cada uno se haga cargo de sus acciones. Y yo digo, uno que ese chabón va manejando irresponsablemente, choca, con ese criterio yo no lo tendría que pagar con mis impuestos la operación para salvarlo. Es como que no piensan en el otro, son muy narcisistas, es como que eso preocupa mucho. Sí, ahí Sí, es quería como, dar. no piensan en el otro en la medida en que no les toque. Cuando les toca, ya somos todos pro Estado. Igualmente, no, lo que yo quería decir con esto de que estaban hablando de la destrucción del tejido social en los 90, esta destrucción también lo que trajo fue lo que vos contabas, esta individualización, no solamente en el plano económico, sino también en que yo me cruzo con muchas personas que cuando hablan de la pobreza, hablan como si eso hubiera surgido de la nada, o sea, mágicamente, o sea, nunca lo linkean a todo lo que fue el neoliberalismo y todas esas políticas que hicieron mierda a todo. También, o sea, hay una lógica de que surge, bueno, el discurso que repetimos y que escuchamos que se repite es, bueno, el de esfuerzo, el de esforzarse, el de superarse, el de superación. Tiene mecha porque responde a un contexto, yo diría mundial, pero que toca a la Argentina, que instala primero la dictadura cívico-militar, digamos, borrando del mapa a compañeros y compañeras que luchaban juntamente contra esas políticas, tanto culturales como económicas y sociales que se estaban imponiendo en todo el mundo, a partir del Plan Cóndor, en Chile con Pinochet, en Brasil con Sousa, con todo, digamos, ¿no? Borraron una generación, como dice Arita, una generación entera de ideales políticos que luchaban contra el liberalismo y el liberalismo más reacio y más individualista. Eso tenemos que tenerlo presente desde ya. O sea, esos fueron 30.000 compañeros y compañeras que luchaban por un mundo diferente al que vivimos hoy día. O sea, y que no tolerarían, y estoy seguro, ninguno de esos 30.000 compañeros, una tasa de pobreza en 2 dígitos como si fuera normal. No tolerarían una tasa de pobreza cerca de 2 dígitos como si fuera, no lo tolerarían, estarían saliendo a la calle junto a nosotros reclamando por mayor implicancia del Estado para resolver esas problemáticas que nos atañen. Eso desde ya. Después de la dictadura cívico-militar que erradicó toda una generación, vino una primavera democrática que terminó falseando cualquier tipo de intención alternativa al FMI, terminó falseando cualquier tipo de intervención alternativa al neoliberalismo, con políticas, digamos, mal tomadas y que llevaron a la hiperinflación, y que dieron paso, digamos, a la llegada del menemismo, que tomó, como dice Au, un sello histórico, un partido histórico que fue el peronismo, que entendamos que es un partido político, y dentro de ese partido político hay disputas, como lo existen hoy en día dentro del peronismo, y dentro de esas disputas se pudo imponer una rama hegemónica que era de corte neoliberal y pudo establecer sus políticas. Lo que más me preocupa, o por lo menos lo que a mí más me lleva a cuestionarme, me lo cuestiono todo el día, es, bueno, ¿cómo pudo ser reelegido una persona que en sus primeros años indultó, privatizó, desestructuró una economía? Bueno, fueron engañados, sí, pero fueron engañados 40% de la población, sí, y también responde el menemismo a una lógica muy simple, que es el refugiarse internamente dentro de mis miedos, el culpabilizar al otro de mis malestares,
y yo no responsabilizarme con respecto a nada de la sociedad, entonces no me meto, ¿no? En eso, como decían en la editora, no te metas, no tenés nada que ver. Y justamente reivindicamos acá este espacio, hoy MIT, y el día de mañana en nuestra unidad básica y en nuestro club, en el club donde participamos, y en el mercado donde vamos a comprar, que nos tenemos que involucrar desde donde podamos, con las herramientas que podamos aportar, pero nos tenemos que involucrar porque la mejor manera de derrotar el neoliberalismo es involucrarse, donde sea, pero involucrarse para derrotarlo. Ya sea en redes, ya sea en la calle, ya sea en un barrio, ya sea en un club, en una unidad básica, hay que involucrarse. Creo que es lo que tenemos que empezar que creo que recuperó el kirchnerismo muy fuertemente a partir de su primavera militante, pero tenemos que todo el día reafirmarlo, no dejar de involucrarnos en el día a día de lo que compete. Y dar la lucha Yo cultural. ahí, Sí. ahí agregando justamente lo que decís de las redes, es una manera de luchar, porque por ejemplo, me acuerdo cuando estalló lo de Chile, uno decía, ay, pero vos difundiendo no vas a hacer nada, decía, lo tiraba como en general, yo digo, flaco, ¿qué querés que vaya a pelear en Chile? O sea, ¿qué querés? O sea, que me saquen los boletos, es como que, digamos, vos qué estás haciendo si nos ponemos en ese plano. Es como que es contradictorio, digamos, ese discurso, como que ay, no hacemos nada difundiendo en las redes sociales. Y después, poniendo en contexto lo de Menem, es como que también hay que entender como el, el chabón es como que venía de un pasado donde era muy confiable y la gente se comió ese verso. Y después, bueno, comparando con los últimos años, es como que era muy obvio que Macri era paladín neoliberal. Y es como que también la gente volvió a comerse ese relato. Es como que, digamos, sigue vigente esa concepción, muy vigente. Y un 40% lo volvió a votar. Nunca hay que olvidarse eso. Y es como que hay que hacer una reflexión, digamos. Y también en la escuela, porque hay profesores que no pueden ser macristas. El profesor es una persona que tiene que tener empatía. Y yo digo, me acuerdo que un profesor mío era re macrista. Y yo digo, ¿pero qué dice este hombre? Si, o sea, nosotros, bueno, en la escuela privada, pero igual en la escuela privada algunos tienen necesidades. Muchos se bajaron del viaje egresado por todo el desastre que hizo este cipayo que estaba antes. Y es como que, imagínense, si a nosotros nos pasaba eso, una escuela pública, lo que le habrá pasado. No me quiero ni imaginar. Eh, los comedores volvieron a aumentar. Y es como que decía, yo fui a una charla de Silión y dijo, el comedor es el corazón de la escuela ahora con el neoliberalismo. Y no el aula es el corazón de la escuela. Es como que el pibe va a comer y no va tanto por aprender. Porque el chico, bueno, va a pensar según su realidad. Si el padre no tiene trabajo, si el padre no llega a fin de mes, la madre tampoco hace lo que puede, es como que le va a importar lo que le enseñen en la escuela. Es como que no le interesa, pero no es porque tiene la culpa, sino porque, digamos, la está pasando mal y hay que estar atento a eso. Es como que algunos profesores te hablen de esa vara que dicen que el peronismo destruye la escuela pública. Perdón, hicimos 8.000 escuelas. ¿Cuántas escuelas hiciste vos? Prometieron 3.000 jardines, ni uno hicieron. Ni uno. Bueno, Sí, pero tal cual. esto, Macri como reencarnación de los 90 o como reivindicación más que nada de los 90, porque como bien decís vos, Fabricio, Macri no es alguien que salió de un plato volador y llegó en 2015 a De traernos la Saturno. revolución de la alegría y no me acuerdo qué otras boludeces decía Macri en 2015, pero lo que más me acuerdo era la revolución de la alegría y los globos. Y Marco. acá en el chat acaban de mencionar a Rousselot de Morón, que se chorearon la guita de las cloacas y el que tenía la licitación de hacer esas cloacas era Macri. Entonces, ya desde cuándo, y bueno, incluso antes con la estatización de la deuda del grupo SOCMA durante los 80, los vínculos con la dictadura militar, sobre todo de Franco Macri, pero bueno, como sucesor Mauricio, que
también salía diciendo que Menem era el reconstructor de la patria, y gente que en 2015 y todavía hoy, pero bueno, hoy por suerte son un poco menos lo que reivindican a Macri, como que el personaje para ellos es funcional y lo toman hasta que cumple su función, deja y bueno, hasta que otro venga y llene ese espacio vacío en el antiperonismo que siempre va a existir, que siempre existió y que siempre va a existir, y que así como fue Macri, ahora no sabemos quién carajo puede ser, pero hay personajes bastante particulares como Fernando Iglesias, como Patricia Bullrich, pero ojo con Rodríguez Larreta también, y con el fulano que sea que llene ese significante vacío del antiperonismo hoy en día, que está en disputa, hasta que tengamos una nueva elección y veremos a quién ponen las corporaciones y los grupos económicos para enfrentar al gobierno nacional de hoy en día, porque también eso, ¿no? Las personas tampoco llegan por estos fans de la meritocracia, tampoco es que llegan a ocupar cargos políticos por mérito propio, sino porque alguien los pone y responden a determinadas corporaciones o a sus propios intereses, pero porque justamente sus propios intereses son los de las grandes corporaciones, ¿no? Macri no llegó a la presidencia por ser presidente, llegó para acomodar los recursos del Estado a sus propias ganancias. Y pudo haber sido Macri como pudo haber sido cualquier otro miembro de la oligarquía, porque no es lo mismo ser neoliberal que ser oligarca. Macri Las dos cosas. claro, es las dos cosas, pero sobre todo, Macri es Blanco Villegas. No solo es Macri con todo lo que significa Macri en este país y lo que significó Franco Macri, sino que Macri también es Blanco Villegas, es los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, los que se beneficiaron siglos atrás con la campaña del desierto, ¿no? No solo es neoliberal Macri, es oligarca. Y esos son los que manejaron el país en los últimos 4 años, lamentablemente. Por eso es que tuvimos tanta transferencia de recursos desde los sectores más desfavorecidos a las grandes corporaciones, ¿no? A Edenor, a Edesur, las anexiones que se hizo Clarín para aumentar el monopolio. La ley de medios, Telecom. Claro, es decir, neoliberal puede ser una idea, pero detrás de las ideas hay personas que representan a una clase política también, y a la clase dominante sobre todo. Y sí, lamentablemente. Cuando le apoyaba tanto a Menem porque le dio el correo. Cuando lo dio se lo sacó Néstor, le decía, iba a la embajada de Estados Unidos, decía, ay, cómo Néstor va a hacer lo que hace, y esto está en el libro de Polititik, no me lo estoy sacando de cualquier lado, sino que yo cuando lo vi dije, wow, la verdad que sí, es un desastre este hombre. Después, bueno, cuando fue diputado no fue ni una vez, no iba nunca, se opuso a la ley de educación también, es como que, digamos, no es algo que vino de Saturno, es como que rescató a los personajes del menemismo y del arruismo que no son visibles, como Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, son personajes que no son muy visibles, porque no va a poner a Domingo Cavallo, tampoco le hacía caso a Durán Barba, porque si no, si es por él, era capaz de ponerlo a Cavallo. Sí, ojo que también puso a personajes visibles, y a la ciudadanía le importó poco y nada. Digamos, porque Bullrich, digamos, le había bajado eh, el ingreso a los jubilados, había reducido la Y era la jubilación. cara del recorte a los jubilados. Era la cara de recorte de los jubilados y sin embargo la puso ahí en el Ministerio de Defensa y digamos, ¿no? Ojo con eso también porque tenemos que repensar un montón, digamos, por dónde va la militancia y por dónde continúa esta militancia. Y está bueno que nos demos espacios también para pensar cómo seguimos de acá adelante. No sé si alguien más quiere aportar algo. Gracias a todos los que participaron, que se están retirando del chat.
recuperar la memoria, muy bueno. Qué bueno que esté gustando, la idea es el sábado que viene ver lo que fue la alianza en 2001 y el gobierno de Duhalde ante la llegada del kirchnerismo, para ver, bueno, cómo es que justamente todo esto que tiene su proceso durante los 90 estalla, porque, bueno, no fue gratis este cumpleaños menemista, como le decían, esta fiesta menemista no fue gratis y tuvo un estallido social muy grande en el 2001. Y después la idea va a ser continuar, digamos, con charlas los sábados abiertas a participación y temas de los que ustedes quieran plantear. Esto está abierto, digamos, para todos y todas que quieran aportar ideas, que quieran dar algún taller, que quieran, digamos, hablar. Esto ya es un espacio conquistado, digamos, y derecho conquistado, derecho que no se quita. Así que institucionalicemos este sábado a las 6 de la tarde, de 6 a 8 aproximadamente, para que dejemos abierto el espacio para cualquier compañero o compañera que quiera presentar algún tema que tenga que ver con historia, que tenga que ver con política, que tenga que ver con, no sé, lo que sea. Lo charlamos, se comunican por las redes sociales, que las manejamos nosotros, nosotras, se comunican por mail. Y bienvenido, no sé, si alguno quiere presentar un libro, si alguno quiere presentar alguna idea, esto está abierto a todos y todas. No sé si alguien más quiere opinar algo, decir algún comentario. ¿Puedo hablar? Por favor, Rosa. Bueno, yo por ahí quería marcar, no sé, porque me conecté más tarde, pero sí hablar del movimiento de los desocupados, ¿no? Que aparece a partir de la privatización de la única empresa estatal que fue YPF, o sea, Argentina fue el único país que privatizó su empresa petrolera, y eso hay que marcarlo en el mundo, ¿no? Y ver cómo estos obreros que estaban sindicalizados, que tenían sus sueldos, que vivían de esa región, ¿no? Estamos hablando de Cutralcó, después en Tartagal, cómo tienen que salir de alguna manera a salir de ese despido masivo, ¿no? Estamos hablando de 55.000 despidos, que quedaron 5.000. Entonces, a partir del piquete, ¿no? El corte de ruta inicialmente, después, bueno, asambleas, y el gobierno, de alguna manera, después lo que hace es una política sistemática de planes, ¿no? Empiezan en el 96 los plan trabajar, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a ver que en el 97 hay 140.000 subsidios, pero terminamos con el 2002 con 1.300.000. Entonces, el tema de los planes, ¿no? A partir de cómo el Estado, aplicando esas políticas, tenía que salir a hacer algo, porque era expulsar continuamente trabajadores que después sus hijos no van a tener trabajo. Esto fue el neoliberalismo. Entonces, este movimiento de desocupados fue ganando espacios, y también viendo por parte de los sindicatos, ¿no? Como les dieron la vuelta y estuvieron de alguna manera con Menem, ¿no? Porque a los trabajadores le dio la espalda. Entonces, bueno, esto me parece importante, porque en América Latina, con las políticas neoliberales, tanto en Brasil salieron los campesinos, en Bolivia los indígenas, y acá los obreros, ¿sí? Los obreros son los que salen justamente bueno, con un método de lucha propio, pero que en realidad pudieron visibilizarse, y que los medios inicialmente los trataban de delincuentes, le apresaban a sus dirigentes, y después, bueno, tuvieron que negociar de alguna manera, porque, bueno, se empezaron a amalgamar, ¿sí? Todos estos movimientos de desocupados, y formar una organización. Bueno, eso quería aportar también, porque me parece importante, ¿no? Y que eso va a jugar mucho en el 2001, ¿no? Con la muerte de Costecchi, de Santillán, ¿sí? El movimiento piquetero. Tal cual, sí, tal cual.
Sí, como decíamos, toda la emergencia ahí en el chat estuvieron agregando movimientos. Movimiento Teresa Rodríguez, todos los movimientos piqueteros que surgen. Sí, el De la movimiento gira más desde lo, perdón que te corte, Javito, va No, desde lo partidario y de lo que había sido sindical también a una militancia social. Estos nuevos movimientos que surgen de trabajadores desocupados, o sea, fíjense ese oxímoron, esa antítesis en el nombre de ese movimiento de trabajadores desocupados, o sea, esto es un mensaje que quiere decir que hay sujetos sociales que están quedando fuera del sistema, no es que somos desocupados porque somos vagos y no queremos laburar, somos trabajadores desocupados. tal cual. Tal cual. Y sí, todo esto de el movimiento social, que hoy capaz los escuchamos y conocemos un montón, pero que surgen en los 90. Antes no existía el concepto o eran muy ínfimos los movimientos sociales, no tenían afiliación partidaria, ¿no? Todos los movimientos sociales eran partidarios antes de los 90, digamos. Todos están afiliados o enmarcados dentro de un partido político. Empiezan a surgir un montón de movimientos sociales que no responden a ningún partido político. Que después, con el correr de los años, van a empezar a encauzar detrás de un partido político, es otra cosa, pero que en su nacimiento vienen a dar respuesta a esta falla de la democracia, digamos, ¿no? Bueno, la falla democrática tiene su epicentro en el 2001, cuando la frase era que se vayan todos, digamos, que se vayan todos es una respuesta justamente a una democracia que no está dando respuestas a las demandas sociales y que surgen un montón de movimientos que tratan de paliar eso que el Estado no está haciendo. Claramente no se puede llegar de la misma manera con un movimiento social que con un Estado, ni desde lo económico, ni desde lo social, ni de ningún tipo. O sea, eso tengámoslo siempre presente, reivindicamos todos los movimientos sociales, pero tenemos que exigirle que el Estado sea el que tome, y siempre hay que exigirle al Estado el que tome las riendas en esas problemáticas, sino que sea un movimiento social. Digamos, ¿no? Hoy estamos todos levantando la olla, nosotros en el Club 12 de Octubre estamos levantando una olla, acá con Juanjo que está presente, y Gaby Medina que también están presentes acá en este encuentro, lunes, miércoles y viernes, todos los días, se levanta temprano, van a buscar la mercadería, pican las verduras, la carne, y desde acá los aplaudimos, pero sabemos que eso tiene que estar acompañado con políticas del Estado que no solamente se apoyen en una olla. Estamos totalmente agradecidos con su trabajo y es eh, importantísimo lo que están haciendo en este contexto los compañeros acá de la ESCA en el 12 de octubre. Así que también mis felicitaciones para ellos, así como ellos siempre nos extienden las felicitaciones hasta esos espacios. Pero sí, el Estado tiene que hacerse cargo, porque también si no caemos en la misma lógica de la individualización y de, bueno, el movimiento social viene a salvar la problemática, y no es así. El Estado tiene que hacerse cargo y tenemos que reclamar siempre al Estado que articule con esos movimientos. Claramente va a haber contextos más fáciles de que eso suceda y otros más adversos, eso desde ya lo tenemos en cuenta, y por eso estamos dentro del campo nacional y popular que entiende lo mismo que nosotros estamos planteando acá, que hay que articular con el territorio para generar políticas de inclusión y de acceso a la alimentación y a la vivienda, etcétera, etcétera. No sé si alguien más quiere aportar algo, está muy bueno el debate, podríamos quedarnos acá largo rato si quieren. No sé si alguien más quiere abrir el micrófono, comentar. Ahí también dice Alita, muchas organizaciones formando parte del gobierno, sí es verdad, está bueno que suceda, está bueno. Ahí saludan, el sábado que viene, para los que se están yendo, nos estamos echando, pero las y los que se están yendo, vamos a ver el triunfo de la alianza, la crisis política, económica y social, crisis del pacto social, como diría Cristina, una crisis del pacto social de 2001, y bueno, el gobierno de lo que fue Dualde, el fin de la convertibilidad, y llegamos hasta bueno, la elección de Néstor, que ya es historia reciente y también podríamos continuar. Saludos, Ale que se fue. Nada,
Yo si no tenemos nada más para aportar, también saludo y nos vemos el próximo sábado. No sé, Agus, si vos querés decir algo más, si no. No, cerramos por hoy, la verdad, al menos mi participación. Muy buena el debate que se dio después. Espero que les haya gustado el taller que les compartí. Y bueno, los esperamos el próximo sábado, donde vamos a profundizar las consecuencias del neoliberalismo de los 90 y las consecuencias de haber tomado a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía durante el gobierno de la Alianza, ¿no? Cómo esta destrucción del tejido social de la industria nacional fue un agujero enorme en la sociedad argentina y que eclosionó hacia fines de 2001, llevándose puesto incluso un gobierno elegido con más del 45% de los votos, ¿no? Como fue el de la Rúa. O sea, así que una época durísima para todos, porque ya creo que la vivimos todos, y que vamos a estar charlando el sábado que viene, va a estar bueno, así que espero ver a los 30 y pico que vi hoy conectados. Así que un abrazo grande para todos y todas, gracias nuevamente por formar parte de este taller.